Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michi Alba. Esto es Aprende Lengua Materna Español para segundo grado. Con este video continuaremos con la semana de reforzamiento y el tema siguiente es: crea textos poéticos con formas gráficas. En primer lugar, para poder definir cada una de las unidades que componen un poema y señalar los tipos que conforman cada uno de ellos, debemos conocer en qué se diferencian los términos de verso, rima y estrofa. Los versos son cada una de las líneas que constituyen un poema. Rimas es un recurso de la poesía puramente estilístico. Este consiste en la repetición de un sonido concreto en dos o más versos del poema, siempre en la última sílaba tónica del mismo. Estrofa es el conjunto de versos ordenados siguiendo una estructura. Los poemas pueden estar compuestos por una estrofa o varias. Poesía convencional gráfica. La poesía visual es una forma experimental en la que la imagen, el elemento plástico en todas sus facetas, técnicas y soportes, predomina sobre el resto de los componentes. Esta forma de poesía no verbal constituye un género propio y en el campo de la experimentación. Sus creadores se mueven en la frontera entre los géneros y las artes, como la pintura, acción, poética, el teatro, la música y la lírica discursiva, dando lugar a diversas formas de poética: poesía visual, objetual, poesía fonética, poesía sonora, poema, acción, pseudo-visual. Convencional. Tal es la tendencia poética que más impacto ha tenido en los lectores en nuestros días, sea coloquial o convencional. Tal como lo dice su nombre, esta es una poesía que se constituye reproduciendo formas y estructuras propias de la conversación cotidiana. La poesía coloquial no es un fenómeno literario exclusivo de nuestra época. Como rasgos generales de la poesía convencional se podría señalar: busca comunicar al lector sus experiencias, sentimientos y convicciones políticas, ideológicas y religiosas. Utiliza el lenguaje de la calle, a veces recurre a terminología propia de jergas técnicas o políticas. Uno de los fundamentos teóricos de esta poesía radica en el supuesto de las realidades cotidianas están tan cerca de nosotros que debemos de verlas. Es natural que la poesía coloquial recibiera el impacto de la vida social y política de Latinoamérica. La poesía coloquial puede adquirir muchas formas: autorreflexión, exhortación, narrativa. Gráfica, también denominada poesía visual. La poesía gráfica es una forma de expresión artística en la que generalmente se combinan palabras e imágenes. Un poema de estas características puede incluir múltiples lenguajes sonoros, fonéticos, matemáticos. En cuanto el lenguaje exclusivamente escrito se pone en valor de caligrafía, que formarán parte del mensaje. Y era muy habitual hace algunas décadas la inclusión de los denominados caligramas, que no son más que ilustraciones que se forman con un trazo que a su vez está compuesta de palabras y frases que van formando la figura. La diferencia entre la poesía convencional y la gráfica es que la poesía convencional es la poesía en que normalmente hemos conocido, la cual se encuentra separada por estrofas y a su vez las estrofas están conformadas por versos. La poesía gráfica es aquella que tiene palabras que definen una figura. Esta figura está relacionada con el contenido del tema, del poema. La poesía es el género más antiguo de la literatura. Por su musicalidad, uso de la brevedad, los textos poéticos son de fácil memorización y se han usado para transmitir conocimientos importantes, como la historia de los pueblos y sus costumbres. Los poetas también los emplean para hablar de cualquier tema que afecte sus emociones. Los textos de este tipo se caracterizan por el uso expresivo del lenguaje y la creación de imágenes. Por ejemplo, el texto anterior es una estrofa de 4 versos con una rima consonante de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Los poemas se dividen en estrofas que están formadas por un conjunto de versos que se separan de otras estrofas por un renglón en blanco. Tipos de poema.
Dentro del gélico y entre los diferentes tipos de poemas encontramos unos que combinan aspectos gráficos con los escritos. Es una forma diferente de expresar las ideas. Acróstico. El acróstico es una forma de escritura poética en la cual la primera letra de cada verso forma una frase o nombre. Cuando se lee de forma vertical, es una forma de dedicar un poema. Esta forma de presentar versos se empezó a usar en el siglo XV. Caligrama. Es un poema que tiene su origen en las literaturas vanguardistas del siglo XX. Esta forma combina aspectos de las artes plásticas con el lenguaje escrito. Su característica es que el texto forma una figura, por ejemplo, un árbol, una estrella, ojos, mediante la organización gráfica de las palabras. Palíndromo. Son palabras o frases que se leen indistintamente de derecha a izquierda o viceversa, sin que cambie el significado. Por su atención, gracias. No olvides suscribirte, darle pulgar arriba y hasta la próxima. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here